Al completar este vídeo se deberá reconocer que el tallo es una parte del brote, definir y explicar cuáles son las principales funciones del brote en las plantas superiores, comprender que la morfología de los tallos se adapta a las funciones que desarrollan, reconocer la estructura primaria de un tallo y saber diferenciarla de la raíz, reconocer que la disposición del sistema vascular en los tallos es variable y que depende en muchos casos del tipo de planta. En esta diapositiva podemos ver el esquema que se va a seguir en este vídeo. Introducción. ¿Qué parte de la planta se encarga de funciones como la conducción de fluidos, el soporte de otros órganos, la fotosíntesis y la reproducción? El brote es la parte de la planta que se encarga de ello. Dentro del brote, el tallo es el órgano que se encarga de dar soporte a otros órganos como hojas, flores y frutos, así como de la conducción de fluidos. Funciones del brote. Producción y conducción de fotoasimilados. Soporte de otros órganos. Fotosíntesis en las partes verdes de la planta. Y almacenamiento de nutrientes. La semilla en germinación produce la plántula. El brote tiene forma alargada y fototropismo positivo. A medida que se desarrolla, le van saliendo ramas y hojas. En este esquema vemos el cuerpo de una planta angiosperma mostrando el sistema caulinar, brote, y el radical, raíz. El sistema caulinar está formado por el conjunto de tallo y demás órganos que sobre él se desarrollan. En conjunto se denomina brote. El tallo posee en su extremo terminal el ápice caulinar, donde se encuentra el meristema apical caulinar que permite al mismo crecer en longitud. Durante la fase vegetativa de la planta, el tallo soporta las ramas y las hojas, y durante la fase reproductiva soporta las flores y los frutos. Origen del tallo. En el embrión, el tallo, denominado plúmula, está formado por un eje caulinar o epicótilo, en cuyo ápice se encuentra el meristemo caulinar. Tras la germinación de la semilla, se produce la plántula. En ella distinguimos, primero, el eje principal de la raíz, limitado por el cuello de la raíz. Segundo, el eje hipocotíleo, que se extiende desde el cuello de la raíz hasta el punto de inserción de los cotiledones. Y tercero, el tallo o eje principal. Al principio solo es rudimentario y está formado por un conjunto de células meristemáticas por encima de los cotiledones. El tallo en general es un órgano cilíndrico que posee puntos engrosados llamados nudos sobre los que se desarrollan las hojas. La yema apical del tallo constituye el ápice o cono vegetativo. Está formada por el tejido meristemático llamado meristema apical caulinar. Está protegido por los primordios foliares que se desarrollan a partir de él de forma acrópeta. Los meristemas apicales son responsables del crecimiento en longitud del tallo.
El meristemo apical del tallo contiene 3 capas, L1, L2 y L3, y 3 zonas de desarrollo: zona periférica, zona central y zona costal. En la zona central, el centro organizador se sitúa en la unión de las 3 zonas de desarrollo y se encarga de mantener las células madre en la parte superior. La túnica corresponde a 2 capas de células, la capa L1 y L2, mientras que el corpus corresponde a las capas internas L3. Los meristemos intercalares. Estos meristemos se encuentran en los entrenudos o en la base de las hojas. Ayudan a aumentar la longitud del entrenudo. Esto generalmente se ve en plantas monocotiledóneas. Sus células tienen la actividad meristemática presente entre las regiones tisulares permanentes de las plantas. Son porciones del meristemo apical que se separaron del ápice y constituyeron el brote axilar. Son responsables de alargar aún más los tallos y las hojas. Estructura primaria. En el tallo primario se encuentran los 3 sistemas de tejidos: dérmico, fundamental y vascular. La disposición de los sistemas vascular y fundamental determina la estructura del tallo. Estructura primaria del tallo. En el ápice del mismo se encuentra el meristema apical caulinar. A poca distancia de este se puede observar la disposición de los 3 meristemas primarios: protodermis, procortes o meristema fundamental y procambium. Más abajo, el procambium ha formado el xilema y flema primarios, la protodermis, la epidermis y el meristema fundamental, la corteza primaria y la médula. La epidermis y la corteza primaria. La epidermis proviene de la protodermis y está formada por una o varias capas de células muy rectangulares y con cutícula. Puede presentar estomas. En algunas plantas aparece una hipodermis. Cuando hay crecimiento secundario, la epidermis es sustituida por la peridermis. La corteza primaria o córtex se origina a partir del meristema fundamental. Está formada de parénquima fundamental, varias capas, y no es tan extensa como en la raíz. Suele presentar colénquima cerca de la periferia, por debajo de la epidermis. En tallos jóvenes, tanto el parénquima como el colénquima pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Pueden presentar ideoblastos, esclereidas y fibras, especialmente en las monocotiledóneas. El cilindro vascular, o estela, es también llamado cilindro vascular primario, ya que está constituido por los tejidos conductores floema y xilema primarios. Se forma inicialmente a partir del procambium y más tarde a partir del cambium vascular, que producirá el xilema y floema secundarios. Dichos tejidos en dicotiledóneas pueden formar un cilindro hueco, cuyo centro está ocupado por una médula parenquimatosa. Hablamos entonces de sifonostela. O bien aparecer en forma de haces o cordones dispuestos en círculo alrededor de una médula parenquimatosa. Hablamos de eustela. Y separados entre sí por porciones parenquimáticas, llamadas radios medulares. En monocotiledóneas, el floema y xilema primarios conforman haces que se distribuyen de manera dispersa, atactostela, y por lo tanto no se distingue médula ni radios medulares. En los tallos primarios de las angiospermas, los haces vasculares suelen encontrarse en alguna de las disposiciones siguientes. En A,
Vemos cómo el tejido vascular se sitúa en forma de cilindro hueco, prácticamente continuo. En B, el tejido vascular está en forma de haces o cordones que en conjunto forman un cilindro. Y en C, el tejido vascular aparece en forma de haces o cordones dispersos por todo el tejido fundamental, lo cual es típico de las monocotiledones. En estas imágenes podemos ver ejemplos de las tres disposiciones que hemos comentado en la diapositiva anterior. En los tallos primarios y secundarios incipientes hay haces vasculares que se dirigen hacia las hojas y entran por el peciolo. A estos haces se les llama rastros o trazas foliares. Al espacio relleno de parénquima que queda en la estela del tallo al desprenderse de los haces vasculares que se dirigen a inervar la hoja, se le denomina laguna foliar o intersticio foliar. En el caso de que sea una rama la que sale del tallo, entonces tenemos los rastros y las lagunas rameales. Características de la médula. Se origina a partir del meristema fundamental. Está formada de parénquima reservante, muy rico en amiloplastos y con espacios intercelulares. Es muy extensa. En algunos tallos puede reabsorberse produciendo tallos huecos. Resumen. El tallo es el eje de la parte aérea de las cormófitas, brote, y es el órgano que sostiene a las hojas y ramas laterales durante la fase vegetativa y a las flores, frutos y semillas durante la fase reproductiva. Las funciones principales del brote son sostén y transporte de agua y fotoasimilados entre las raíces y las hojas, la fotosíntesis, la reproducción y el almacenamiento. El crecimiento en longitud de los tallos se produce gracias a la actividad del meristema apical caulinar y en algunos casos a la de los meristemas intercalares. En los tallos podemos encontrar los tres sistemas de tejidos vegetales distribuidos de forma diferente a como los encontramos en la raíz, especialmente los tejidos vasculares. La morfología de los tallos varía en base a las funciones que tengan que desarrollar en la planta.